Doncs molt bon dia, senyor copríncep, autoritats andorranes, autoritats eclesiàstiques, amics i amigues, estudiants que ens acompanyeu, gràcies per l'esforç que feu. Molt benvinguts a aquesta nova edició del Seminari de la Càtedra de Pensament Cristià. Em correspon presentar-vos el primer ponent, que agraeixo molt que hagi vingut. Fet un llarg viatge, vingut amb cotxe, ell i la seva família des de Portugal, i li agraeixo molt l'esforç. Us el presento molt breument i li cedeixo la paraula. És el professor Gabriel Magalhães. Ell és novel·lista, és assagista i és articulista. Algunes de les seves obres les podem llegir en llengua castellana, també en català, particularment una que jo recomano, que s'ha traduït com Mirall de vida, que és un text que podríem qualificar d'un comentari lliure a l'Evangeli, una confrontació personal amb l'Evangeli, especialment amb la figura de Jesús. Ell és professor de literatura a una universitat portuguesa, la Universitat de Beira Interior, i jo vull subratllar especialment de la seva obra tot el que en diríem la seva descripció acurada de paisatges, d'entorns i dels detalls, especialment de la naturalesa i de les ciutats i dels pobles. És un home molt observador, coneix molt bé la península ibèrica i les cultures hispàniques que s'hi apleguen. Potser també d'aquest viatge en sortirà una reflexió sobre Andorra, perquè és un home molt observador del seu patrimoni cultural, del seu patrimoni artístic. I a més, publica habitualment el diari La Vanguardia, que pels barcelonins que el llegim habitualment doncs hi podem accedir a través dels seus articles, que són articles de fons sobre temes d'actualitat i que aporta una mirada que jo en diria molt desacomplexada, de vegades fins i tot políticament incorrecta i molt lliure d'esperit. I per tant li agraeixo molt la seva presència aquí, el seu treball, i li cedeixo la seva paraula. Li vam demanar, com deia ara el senyor copríncep, que ens reflexionés sobre el que Europa deu al cristianisme. Al llarg de la jornada anirem veient una idea que em ronda molt pel cap, que de fet Europa és una construcció diacrònica al llarg del temps en què hi ha diferents sediments. I una de les unitats que l'ha sedimentat i que l'ha configurat més, no hi ha dubte, és la tradició cristiana. I el que volíem és que ens ajudés a veure què ha aportat el cristianisme a Europa, tenint en compte que això és una reflexió molt àmplia, però com que és professor, a més d'assagista, ens ajudarà, doncs, si més no esquemàticament, a veure-hi més clar. Per això el tenim aquí i te agradezco mucho, muy obrigado, tiene la palabra. Bon dia a tothom. Voldria agrair al doctor Francesc Torralba la seva presentació, la seva invitació. Un agraïment també al senyor arquebisbe, Monsenyor Joan Enric Vives, una salutació a les autoritats civils i religioses. Agrair també a Cristina Orduño, ens ha fet una visita al Museu de la Seu d'Urgell meravellosa, i una salutació molt cordial al professor Gabriel Amenguel. Moltes gràcies, és un plaer estar aquí amb tots vostès, és un honor. El meu català és una mica esgarrifós i hablaré español. Algún día lograré hacer una ponencia en catalán, quizá ya en el otro mundo, pero veremos. Bueno, el tema que me propuso el profesor Francesc y al que ha hecho mención también el señor arzobispo, el señor cónsul, ¿qué debe Europa al cristianismo? Yo lo voy a tratar, pero lo voy a tratar con otro título, que es el mosaico cristiano
en Europa y en Occidente. ¿Y por qué? Porque las relaciones entre el cristianismo y Europa y Occidente son bastante matizadas. Tenemos dos extremos. Cuando empezamos a trabajar este tema, tenemos dos extremos. El primero es decir que todo lo que Europa es hoy se ha hecho contra la rémora cristiana. El cristianismo sería una especie de, entre comillas, prehistoria, o si queremos una fase troglodita de los europeos que podemos visitar, que podemos conocer, pero eso lo hemos superado. Esa es una visión. La otra es decir que todo lo que existe de esencial en la cultura europea y en la occidental se debe al cristianismo. Las dos son extremas, y entonces a partir de estas dos visiones extremas yo he creado un mosaico, he intentado crear un mosaico donde podremos ver mi planteamiento de este problema. Y en este momento deben estar pensando si yo voy a hacer una presentación católica o herética. Yo sinceramente lo que voy a hacer es tratar el problema intentando plantearlo en su justa medida. Y para empezar, yo diría que Europa debe al cristianismo la idea de libertad, la idea de libertad. Y esto no es una pequeña deuda. Hay un libro de César Molinas, ¿Qué hacer con España? Un libro con un título atrevido, y donde él en un determinado capítulo expone cómo a través de una serie de medidas que tuvieron origen eclesiástico se fomentó la familia nuclear y se difuminó un poco la lógica del clan. Entonces él interpreta que el individualismo europeo nace como una continuación de estas medidas que crearon efectivamente familias nucleares, donde las personas se apoyan, pero es algo más individual. Yo creo que el origen de la libertad en la cultura europea tiene quizás raíces más profundas y más cristianas. Les voy a pasar la primera imagen, que es un ícono célebre de Andrei Rublev, el pintor ruso, que es el mayor creador de íconos ortodoxos, y ahí tenemos representada la Trinidad. La Trinidad, curiosamente, un concepto que a veces a los cristianos nos queda un poco teórico, efectivamente, en mi opinión, es el origen de la libertad y del diálogo que nosotros tenemos en Europa. Fíjense que la figura de Dios que la imagen propone es una figura, por decirlo de alguna manera, parlamentaria. Vemos esos tres personajes y podemos, curiosamente, exagerando un poco, ver ahí las distintas tríades que en Europa se fueron usando para construir un diálogo social. Por ejemplo, la nobleza, el pueblo, el clero, es una tríade, y actualmente en la democracia tenemos la separación de poderes, el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial. Esa capacidad de transformar la sociedad en un diálogo entre distintas partes tiene su origen, en mi opinión, en la Trinidad. Cuando leemos el Corán, curiosamente nos encontramos con varias observaciones del profeta Mahoma discutiendo la Trinidad, que él conocía bien el cristianismo, y él niega la Trinidad. Y por consiguiente, en el mundo islámico tenemos un Dios que cae un poco sobre las personas, que pesa sobre las personas, mientras que aquí tenemos una estructura de diálogo. Pero además de este primer factor, hay un segundo factor que explica la libertad en Europa y en Occidente, y es el hecho de que los evangelios son un espectáculo absoluto de libertad. Jesús
propone su mensaje y las personas contestan sí o no. Este sí o no es una presencia constante en los evangelios. A veces las personas le piden un signo, queremos un signo. Entre las varias intenciones que podían habitar en este pedido, una de ellas, quizá la más bien intencionada, sería ser obligado a aceptar el mensaje. Jamás Jesús hace ese signo. El signo es nuestra libertad de decir que sí o no. Hace poco yo les hablaba de la Trinidad y por supuesto que en la catequesis habrán ustedes aprendido que la Trinidad es una cosa que no se puede comprender. Son tres dioses que son un solo Dios. Y por lo tanto la Trinidad la tragábamos, por decirlo de alguna manera, contra nuestra lógica. No obstante, me gustaría solo apuntarles que los últimos descubrimientos de la física cuántica, este es el acelerador de partículas, el célebre acelerador de partículas que está en la frontera entre Francia y Suiza, los descubrimientos más recientes de la física cuántica apuntan hacia comportamientos de la materia que son semejantes a lo que vemos en la Trinidad. Por ejemplo, el principio de la superposición. Un electrón que no es observado está en todas las posiciones posibles en un mismo momento. Esto es tan poco lógico como la Trinidad, y a veces las críticas que se hacen a la física cuántica son semejantes a las que podríamos hacer a la Trinidad. Por ejemplo, el principio de la complementariedad. Un electrón es una partícula y es al mismo tiempo una onda. Tampoco es lógico. Y sin embargo, hoy en día sabemos que este tipo de estructuras existe en la realidad. Entonces, un espectáculo de libertad. Les paso la siguiente imagen, que es un cuadro de Georges Latour, pintor francés, siglo XVII, y es el sueño de San José. Y el problema de San José ahí es tomar una decisión. ¿Qué hace con una novia embarazada? La abandona, la acompaña. Por lo tanto, en el inicio de la historia de los evangelios tenemos a la Virgen diciendo que sí o que no, aceptando o no lo que le propone el ángel. Tenemos a San José decidiendo qué va a hacer con la Virgen, y esta cadena de decisiones es interminable. La libertad es, insisto, el gran espectáculo de los evangelios. Claro que ustedes podrían decir, bueno, pero Jesús en determinados momentos sabe lo que va a pasar. Le dice a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y por lo tanto, ¿cómo podemos decir que Pedro es libre? Bien, yo les aconsejaría que cuando nosotros imaginamos las cualidades divinas, no las imaginemos humanamente. Y por consiguiente, la omnisciencia de Dios es lo suficientemente potente para incluir todas las dimensiones de la libertad humana. Y una observación más. Siempre que Jesús hace este tipo de profecías respecto a los apóstoles, el objetivo es que ellos no se sientan solos cuando esos momentos terribles ocurren. O sea, a ti te va a pasar esto, pero yo te digo que te va a pasar para que sepas cuando pase que yo estoy contigo. Otra imagen que también es de Georges Latour, la Magdalena penitente, y fíjense claramente el ambiente del cuadro es el ambiente de una meditación que de alguna manera conduce a una decisión. Si ustedes lo observan, hay 2 polos. El polo de la calavera significa un poco el cuerpo, la vida de los sentidos, y por otra parte la luz que da la dimensión espiritual, y ella surge en el fondo entre esas 2 cosas. Un cristiano está siempre en un mar de decisiones que debe tomar. Por lo tanto, el cristianismo efectivamente nos conduce a Europa y a Occidente a la libertad. El propio Jesús, y este es un cuadro de un maestro portugués, el propio Jesús sufre el peso de esa libertad, y el momento más conocido es
antes de ser hecho prisionero y después ejecutado, él tiene que decidir si acepta o no ese camino. Y como sabemos, la decisión es muy dolorosa, y ahí la angustia de Cristo es presentada a través de una línea diagonal, una de las líneas más inquietantes cuando tenemos una imagen. En las películas, cuando los personajes están muriendo, a veces los colocan en la diagonal, es la línea más terrible del plano cinematográfico. Ahí Jesús está en esa diagonal de angustia, decidiendo si sí o si no. Por lo tanto, el mismo Jesús pasó por ese drama de la libertad, que es al mismo tiempo un privilegio y un drama. Y ahora podían colocar esta pregunta: ¿y cómo será que los otros pueblos no conocen la libertad? Esta reflexión estuvo presente en la presentación del señor cónsul, y es verdad que hay dos tipos de libertad, digamos así. Uno es la libertad cultural, por lo tanto un pueblo quiere vivir según sus reglas, y esa libertad es común. Por ejemplo, en China o en África, en zonas del mundo, hay pueblos que quieren vivir según su cultura. Esta libertad de ser la cultura que uno es común a toda la humanidad, pero la libertad que da el cristianismo es una libertad trascendental de decir sí o no a Dios. Va mucho más lejos, es mucho más amplia que esa libertad que existe en otras culturas. Y precisamente ahora tienen la imagen de un cartel de una película hecha en China en 1993 de un director llamado Tian Zhuangzhuang. La película se llama La cometa azul, y que es una crítica de todos los abusos que hubo en los años 50, 60, y la consecuencia fue una prohibición durante 10 años de hacer nuevas películas. Y nosotros vemos China progresando de forma muy rápida, y la libertad, no obstante, parece ser que no es una necesidad que se imponga. Por lo tanto, efectivamente, el hecho de que haya una raíz cristiana cambia las cosas. Y algo de parecido podemos decir sobre la Revolución Árabe, la Primavera Árabe, la célebre Primavera Árabe. Nosotros la vimos con los ojos europeos y creímos que el resultado sería el nacimiento de democracias, y después al final el resultado fue completamente distinto. Y también se explica que el poder chino intente evitar al máximo que el cristianismo se implante en China. Hay siempre todo tipo de barreras, porque efectivamente el cristianismo trae el contrabando de la libertad. Claro que ustedes ahora podrían preguntar, sí, pero en la historia europea la Iglesia, perdone usted, señor arcebispo, la Iglesia a veces ha estado al lado del poder absoluto. Es una objeción lógica, y ahí me gustaría decirles que a veces los que llevan a cabo los principios cristianos no son los creyentes oficiales, sino los samaritanos. Por lo tanto, la historia del cristianismo en Europa cuenta con una aportación fabulosa de los samaritanos. En Portugal tuvimos una guerra civil, la última, 1832-34, y había los cristianos tradicionalistas que estaban del lado del rey Don Miguel, y había los cristianos que estaban en el bando liberal. Y esos cristianos fueron los que abrieron la puerta, efectivamente, del camino correcto que el cristianismo planteaba. El Papa Benedicto XVI dijo algo que yo creo que debemos tener presente: todo lo que la Iglesia tuvo que no debía tener, lo perdió, y esta pérdida es bendita. Por lo tanto, los edificios que fueron nacionalizados en Portugal, los grandes conventos que hoy en día son bibliotecas, según el Papa emérito, eso fue una corrección justa. Por lo tanto,
sí señor, las raíces cristianas explican la libertad de Europa, de Occidente, pero en esa construcción a veces los samaritanos tienen un papel crucial. Y lo que decimos sobre la libertad también lo podríamos decir sobre la fraternidad, y ahí el señor arzobispo precisamente habló en su presentación de la palabra solidaridad. Todos los sistemas de seguridad social que tenemos en Europa, la preocupación por el otro, todo eso tiene efectivamente una raíz cristiana. Cuando perdemos esa base cristiana, todas esas cosas son puestas en causa, son discutibles. Y por ejemplo, la erosión actual que ocurre en esos derechos tiene también que ver con la erosión de la memoria cristiana en la cultura europea y occidental. Vean que el Papa Francisco es inquietante para los poderes actuales precisamente porque recuerda estos valores fundamentales de Europa. No obstante, me gustaría plantearles aquí que estas presencias culturales en Europa tienen algo de residual. Por ejemplo, sí señor, la fraternidad, la solidaridad social es importante, pero al mismo tiempo nosotros debíamos sentirla como algo más amplio. Hay una especie de fraternidad cósmica. Dios, al crear el universo, está siendo fraterno, por decirlo de alguna manera, con nosotros. Ahí tienen un cuadro de Ruysdaels, es un pintor de Flandes que a mí me gusta mucho, precisamente porque con una gran sutileza plantea la presencia de lo espiritual. Ahí lo que está es la vista del noroeste de Deventer, que es una ciudad de los Países Bajos, pero vean el modo como él plantea una luz que está al fondo, ¿no? Una luz deliciosa, suave, dulce, hacia la cual viajan esos barcos. Por lo tanto, el cuadro es un paisaje y al mismo tiempo, de una forma muy suave, muy clandestina, también es una oración, también es una plegaria. Yo no sé qué sienten ustedes cuando ven las montañas de Andorra, este paisaje tan hermoso, pero efectivamente un cristiano debe sentirlo como un gesto de fraternidad de Dios hacia nosotros. Y este sentido más profundo de la fraternidad se pierde un poco. Fraternidad, libertad, por supuesto, ustedes están viendo aquí ya la Revolución Francesa y surge el problema de la igualdad. Hay un gran profesor de filosofía en Cataluña, Pere Lluís Font, que dice en sus obras que la tríade de la Revolución Francesa tiene una matriz cristiana. Es verdad, es cierto, es correcto, indiscutible, pero curiosamente los dos valores más intensos, más cristianos, es la libertad y la fraternidad. La igualdad es un valor útil porque sirve como un ariete para destrozar prejuicios sociales. Se puede usar como una lanza para amenazar, hacer retroceder a los prejuicios sociales. Pero a partir de un determinado momento, la igualdad también puede ser una forma de negar los derechos del otro y decir, no, todos somos iguales. Esto puede implicar negar el derecho del otro a su propia personalidad. Y la idea que del hombre tiene el cristianismo va mucho más allá de la igualdad. Yo incluso les diría que si Dios nos hubiera hecho iguales, tendría una prodigiosa falta de imaginación. Por eso es lógico que los derechos humanos dicen que los hombres nacen libres e iguales, pero no son creados iguales. Hay un cuadro de Magritte, La Golconda, que es muy curioso porque efectivamente nos plantea cómo sería un mundo de personas iguales. Efectivamente seríamos como gotas de lluvia, ¿no? Es un poco
la imagen que el cuadro plantea, nos transformamos en una llovizna como la de ayer por la tarde, en la que cada gota es una no existencia que existe, ¿no? Por lo tanto, la idea de igualdad, cuidado con ella. Y entonces, ¿cuál es la idea de hombre? Y aquí seguro que el profesor Gabriel Amengual lo tratará después con mucha más profundidad. Es una idea que tiene dos características efectivamente muy revolucionarias. La primera es que el hombre es divino. El hombre es divino. El hombre es eterno. Estas dos cosas, estas dos dimensiones, el hombre es divino, el hombre es eterno, efectivamente, y ya se ha dicho, creo que ha sido el señor cónsul y el señor arzobispo también, es la base de los derechos humanos. El hombre es divino, el hombre es eterno. Divino, eterno, claro que esto hoy en la sociedad actual nos parecen palabras mayores. Y vean la siguiente imagen, es la cena de los discípulos de Maús. También para los discípulos de Maús fueron palabras mayores, el sorpresón que se llevan cuando reconocen que es Jesús. Ahí hay un brazo o dos brazos que son como un puente para nuestra mirada, que nos permita viajar de lo que es la realidad acostumbrada a la noción de que efectivamente vamos a saltar más allá de la muerte y a vivir en la eternidad. Y por eso cada persona es sagrada, tiene que ser respetada, y por eso en Europa y en Occidente somos tan puntillosos con la cuestión de los derechos humanos, porque hemos hecho el viaje que está en esos brazos. A veces nos preguntamos, pero ¿cómo puede Dios haber creado el infierno? Fíjense, si el hombre es divino y si el hombre es eterno, y si hay hombres que quieren elegir ese camino, el infierno es una especie de prueba de respeto. Y no es necesario que Dios haga nada para que el infierno sea el infierno. Digamos, si los hombres eternos que han elegido el mal y, digamos, las llamas interiores del mal se juntan, ya será suficiente infierno sin que Dios tenga que hacer nada. Además, curiosamente, esas llamas ya las sentimos en el presente. Imaginemos un concentrado de ese fuego en el futuro y, sinceramente, el infierno se crea a sí mismo. Pero aún así, hay ese respeto absoluto por el que dice que no, y de nuevo nos encontramos con la libertad. Y hay otra idea de lo humano en el cristianismo, que curiosamente he elegido una frase de Jorge Luis Borges, del escritor argentino, para plantearla. A nosotros cristianos se nos olvida bastante esto. Y esta es la raíz más profunda de la fraternidad cristiana. Todos los hombres son un solo hombre. Hay una solidaridad trascendental en lo humano. Y esto es, en el fondo, la complementariedad en lo humano de lo que pasa en lo divino con la Trinidad, ¿no? En lo humano nosotros también somos todos una sola cosa. Lo que hace cada hombre se refleja en los demás hombres. Por ejemplo, si alguno de ustedes, y no quiero asustarles, inventa hoy un nuevo tipo de pecado que no se haya cometido, cualquier hombre puede cometer ese pecado. Al contrario, si ustedes inventan un nuevo tipo de virtud o hacen algo bueno, están empujando a todos los hombres a que hagan eso también. Es curioso, cuando estamos en misa, para los que somos creyentes, el hecho de que exista esa reunión es precisamente para acercarnos a esa unidad, y muchas veces estamos solos con nuestros problemas, y en realidad eso es, aquella Eucaristía es para estar con los problemas de los demás y para fundirnos con Dios y con los demás. Bien,
conclusión intermedia de esta presentación, efectivamente hay una base cristiana de los valores europeos, pero al mismo tiempo hay una pérdida considerable de la dimensión más amplia de estos valores. Y aquí me gustaría entrar en el valor central del cristianismo, que es el valor del amor, como ustedes saben, y es un valor con el cual yo creo que la mayoría estaríamos de acuerdo en el plano social, en el plano humano. Deseamos el amor, nos sentimos bien con el amor, pero al mismo tiempo, desde un enfoque cristiano, el amor es un valor cósmico. Les voy a pasar la siguiente imagen, que es un cuadro de Friedrich, el pintor alemán. Se titula Mujer ante el sol poniente, y vean cómo el sol entra dentro de la mujer de tal manera que los rayos que vemos vienen del sol y al mismo tiempo vienen de la mujer, y la mujer es el sol también. Por lo tanto, el amor está presente en el cosmos. Hay un gran profesor de física catalán, David Jou, y él en sus libros demuestra que en toda esta realidad nuestra del planeta Tierra es impresionante el modo como hay una serie de coincidencias, entre comillas, que explican la supervivencia del ser humano y la existencia de la vida. Bastaba que cambiara algún detalle en el proceso de la evolución del universo para que nosotros no estuviéramos aquí. Pero ¿cuántos de nosotros sienten el amor en el cosmos? Es algo que se nos está olvidando. Yo suelo decir en broma que pertenezco a la generación de los documentales. O sea, yo cuando era niño veía esos documentales terribles del león cazando al antílope, del águila. Recuerdo una imagen de un programa de Félix Rodríguez de la Fuente en que un águila arrastraba un carnero o una cabra, ¿no? Entonces se probaba que el águila real era capaz de arrastrar un animal de gran porte, pero todo aquello era un espectáculo de crueldad, las anacondas, todo eso. Entonces, ¿cómo puede Dios haber creado un mundo con estas dimensiones? Incluso el autor del Génesis tuvo ese problema y dijo que inicialmente todos los animales se alimentaban de hierba en la parte inicial, ¿no? Pero hoy en día sabemos que las hierbas, cuando van a ser comidas, sienten que van a ser comidas. Por lo tanto, el universo es una pesadilla. Pero después hay la generación de los dinosaurios, que aún fue peor, que es la de mis sobrinos, y que veían esas películas de dinosaurios, y aquello, si Dios hacía aquello, es porque Dios era un punk, un gótico, ¿no? Alguien que tendría un gusto muy extravagante. Y no obstante, yo les pediría que dijeran, bueno, sí señor, los leones, las anacondas, los dinosaurios, pero voy a mirar a mi alrededor. Y lo que vemos a nuestro alrededor, lo que experimentamos todos los días, es de una suavidad infinita. Hemos tenido estos días perfectos para descansar del calor de hace unas semanas. Hay una línea de armonía en el mundo natural que es innegable, Y por consiguiente, sintamos ese amor del cosmos que está ahí, evidente, pero nos han enseñado en las últimas décadas a ver el horror. Yo ahora quería viajar por 3 imágenes consecutivas. Es otro cuadro de Friedrich, donde vemos a esa figura femenina en la ventana. Sigue habiendo una comunicación con la naturaleza, porque el traje de la mujer es verde, pero ahora es de un color verdoso, pero ahora el diálogo es dentro de casa, pero existe claramente una presencia todavía de ese amor divino. Y ahora este habilidoso Dalí, que aprovecha la idea de Friedrich y la transporta del norte de Europa hacia el Mediterráneo, pero aquí nosotros ya perdemos un poco el pie. Más bien es Venus de espaldas, más bien es la diosa
grecorromana, naciendo de las aguas, todavía hay alguna presencia, pero se nos ha olvidado ese sol del amor divino y hay otras presencias. Yo diría que la sociedad europea, la sociedad actual, es mucho así. O sea, tenemos un recuerdo olvidado del mensaje cristiano. Claro que usted podría preguntar, pero ¿tiene usted la seguridad de que en el cosmos domina el amor? Por ejemplo, en el siglo XVIII, cuando fue el terremoto de Lisboa, 1755, que ocurrió en el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, hubo un enorme debate en Europa. ¿Cómo puede pasar ese desastre encima en el Día de Todos los Santos? O sea, Dios está enfadadísimo, pero si Dios está enfadadísimo, no creo que sea así un Dios buena persona, ¿no? Que de repente destroza a una ciudad. Se colocan esos problemas y efectivamente es un tema que me gustaría tratar hoy, que es el mensaje cristiano. No solo habla de amor, aunque el amor sea lo esencial, habla de dolor. El dolor es una componente fundamental del mensaje cristiano. Y ahí es donde quizá haya una mayor distancia en la actualidad. Claro que cuando entramos en este tema del dolor conviene no exagerar. Conviene que entiendan que no estoy hablando del cilicio, de cosas de ese tipo, sino que estoy diciendo que en el cosmos hay una especie de momentos complicados que normalmente implican la evolución, el salto. El dolor, si queremos, es el cambio. El dolor es la transformación. El dolor es el combustible que nos permite avanzar, pero el dolor es momentáneo. El dolor, en el fondo, si lo pensamos bien y pensamos en nuestra vida, es algo que podemos superar y nos transforma en cosas mejores. Este es uno de los valores que está hoy en día más olvidado en Europa y en Occidente. Yo les diría que cada uno tiene que encontrar los dolores que le hacen feliz y que son dolores que olvidamos, son dolores que en cierto sentido forman parte del escenario de la felicidad. Ser padre, el trabajo que hacemos y que a veces efectivamente nos cuesta muchísimo, todo eso duele y al mismo tiempo la felicidad que genera es enorme. El dolor es la transfiguración de nosotros en algo mejor y es algo también que pasa. Hoy en día hay muchos jóvenes que se han acostumbrado a vivir sin dolor y curiosamente al quitarles ese diálogo con el dolor le estamos también robando el futuro, porque sin eso no llegan verdaderamente a florecer. Claro que hay que encontrar la medida exacta del dolor. Hay que encontrar la medida exacta del dolor, y ahí tienen un cuadro de Grunewald, un pintor alemán, donde tenemos un Cristo absolutamente espantoso, y tenemos otro cuadro de Dalí, el Corpus Hyperborus, en que efectivamente hay otra concepción del dolor más positiva. Es como si todos estos pintores estuvieran reflexionando sobre cómo aprender el dolor, cómo transmitirlo, y el mensaje de Dalí es más agradable, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos que descubrir la pequeña parcela de dolor que será el camino hacia nuestra felicidad, sin exagerar. Y yo creo que esto es fundamental para el futuro de Europa, incluso porque la construcción europea de la cual hablaba el señor arzobispo, efectivamente tiene dimensiones de dolor. La acogida a los refugiados tiene dimensiones de dolor, y cuando no hacemos quizá lo que sea correcto es porque ya no nos hemos acostumbrado o ya no sabemos asimilar determinados sacrificios. Por lo tanto,
amor y dolor, pero sobre todo amor. Dolor de paso y amor para siempre es quizá el mensaje que le falta hoy en día a la sociedad cristiana. Si reducimos el amor sencillamente a una ética, que es lo que hoy en día ocurre en Occidente, sin darle una mayor profundidad, incluso podemos llegar a la conclusión que no es la mejor ética. Y era la diapositiva de hace poco una frase de un personaje de Pío Baroja en El árbol de la ciencia, y el personaje dice: lo que ha hecho la civilización ha sido el egoísmo. Y hoy en día, como saben, hay mucha gente que piensa así. Dejemos que el egoísmo campe a sus anchas y el mundo avanzará. En cierto sentido, es la lógica de una parte de la globalización. ¿Recuerdan los tres valores: libertad, igualdad, fraternidad? Digamos que hay el lado de la libertad y de la igualdad, que es el más cercano a esto, y hay el lado de la libertad y la de la fraternidad. Es como si en la Revolución Francesa hubiera una tensión interna, y nosotros tenemos que pensar de qué lado estamos, del de la libertad y la fraternidad o el de la libertad y la igualdad, porque son un poco distintos. Entonces, esta es una de las elecciones del futuro para Europa, para todos nosotros. ¿Creemos en el egoísmo o creemos en la fraternidad? Y es una lección profunda que se refleja hasta la esencia misma de nuestras vidas, de lo que hacemos, de las actitudes que tomamos. Otro sorprendente valor que Europa debe al cristianismo: la mujer. Efectivamente, impresiona en los evangelios la enorme dignidad de la mujer. Y de nuevo vemos que el papel que la mujer tiene en Europa y en Occidente se debe al cristianismo. En los evangelios las mujeres son vistas como personas, jamás como género. Magdalena es una persona. Vemos el gesto que tiene de ir a prestar los homenajes fúnebres a Jesús que no se habían podido hacer el viernes de la pasión. Es una actitud humana, profundamente humana. Vemos la madre que quiere que su hija se cure y que se dirige a Jesús, la cananea. Todas son personas, cada una de ellas es la persona que es. La Virgen tiene más importancia que San José. Magdalena es la primera que ve a Jesús. Y hay incluso una situación que sería la más escandalosa, que Jesús está enseñando y hay una mujer que se levanta y dice: bendita tu madre y el vientre que te creó, lo que es una actitud, digamos, atrevida. Atrevida. Y Jesús no le dice: cállate mujer, ni pensarlo, ¿no? Le contesta: no, benditos los que hacen la voluntad del Padre. Por lo tanto, una mujer alza la voz en la sociedad israelita ante Jesús y Jesús le contesta. Todo esto es nuevo, exactamente como nuevo fue el concepto de matrimonio. En la sociedad israelita las ventajas eran masculinas. El hombre podía devolver a su mujer con una carta de divorcio y Jesús decreta: no, los derechos son iguales. Y los discípulos, que eran hombres, le dicen: bueno, lo mejor es no casarse. Entonces, efectivamente, estaba dando un poder nuevo a la mujer, totalmente nuevo. Y por lo tanto, la mujer, el feminismo, nace aquí, con este comportamiento de Jesús. Y es verdad que la sociedad europea a veces ha ido más lejos que nosotros, los que formamos parte de la Iglesia, pero en la Iglesia, de una forma subterránea, hay una presencia fortísima de la mujer. Bueno, esto lo vamos a saltar, que es el éxtasis de Santa Teresa de Bernini, donde podemos ver ese dolor de la transverberación que se transforma en felicidad, en placer. Lo vamos a saltar. Esto es para demostrarles también que el dolor está en esta imagen, pero nosotros lo que vemos es la gloria de Nadia Comaneci. Por lo tanto, el dolor es creación, es hermosura, como está también
en este ballet, y por lo tanto estas imágenes nos muestran que el dolor se transforma en alegría, en belleza, en arte, en esplendor. Lo vamos a saltar, es la bandera portuguesa. En el centro de la bandera portuguesa están las 5 llagas de Cristo. Vean que es un país que asume en el centro de su escudo el sufrimiento. Por lo tanto, ya se cantaba el fado en Portugal mucho antes del fado que aparece en el siglo XIX. Son las 5 llagas y los puntitos blancos son los 30 dineros. Hay que contar las 30 monedas, hay que contar el escudo del medio 2 veces. Por lo tanto, ya ven cómo en Portugal lo pasamos mal. Y aquí sí, entonces está el tema del feminismo, donde vemos a Magdalena, hoy en día considerada apóstol de los apóstoles, porque efectivamente es la primera que da la noticia. Vemos como homenaje a Teresa, mi hija, varias imágenes de Santa Teresa. Esta es una imagen de Teresa de Ávila, pero afrancesada, ¿no? Pierde la dureza aquella castellana que tiene en sus imágenes más tradicionales y gana un encanto un poco equívoco francés, ¿no? Es pintada por François Gérard. Y aquí está Teresa de Lisieux, que conocen ustedes, y aquí alguien la mencionó, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y aquí quizá el rostro más importante del cristianismo en el siglo XX, el rostro, el ícono, lo más visible, que también es una mujer, Madre Teresa de Calcuta. Como imagen es una de las grandes imágenes del cristianismo. Por lo tanto, este valor también debemos tenerlo en cuenta. Y todos nosotros, cuando pensamos en nuestro recorrido cristiano y de fe, nos damos cuenta de la presencia de alguna mujer que nos ha llevado de la mano. En mi caso, mi madre y mi esposa son mucho mejor creyentes que yo. Yo no sé qué estoy haciendo aquí hablando, porque ellas efectivamente me lo enseñaron casi todo, y por consiguiente esta presencia de la mujer, que yo sé que es un tema que sería muy complicado de explicar, porque a veces me dicen, cuando planteo esto, me dicen, sí, pero después en realidad la Iglesia es machista y en realidad hay un cierto prejuicio que las mujeres no deben llegar a determinados lugares, y algo de eso puede que pase, pero la energía de lo femenino y la libertad y la plenitud de lo femenino tiene efectivamente una raíz cristiana. Estoy ya llegando al final de la presentación y me gustaría solo tratar 2 temas más con brevedad. Uno es el problema del conocimiento, que es un problema curioso porque aparentemente toda la ciencia moderna aparentemente se construye contra los dogmas religiosos. Pero si nosotros pensamos un poco, no es eso lo que pasa. Nos damos cuenta de que en los evangelios Jesús dice: buscad, pedid. O sea, el viaje del conocimiento está abierto en los evangelios, y todo en los evangelios es diálogo. En el fondo es el mejor diálogo platónico que Platón no escribió, pero el ambiente de los diálogos platónicos no es distinto al ambiente de los evangelios. Hay constante discusión, y por eso que la Iglesia tenga un papel tan importante como ha tenido en la historia del conocimiento en Europa. Esta es la biblioteca de Mafra en Portugal, pero podríamos hablar de la biblioteca de Montserrat, del Museo de Montserrat, un conjunto innumerable de aportaciones que el cristianismo ha hecho al conocimiento. Y después pensemos que Newton era creyente. Si leemos los principios, el Principia Mathematica y otras obras suyas, a veces hay reflexiones religiosas, aunque todo es rigurosamente científico. Einstein era una persona religiosa también, de una forma peculiar, pero era una persona
religiosa también. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué tenemos esta sensación de que hay una lucha entre el conocimiento y la fe? Yo creo que hemos cometido un pecado, que es transformar el conocimiento en poder. O sea, en la historia del cristianismo hay un momento en que el conocimiento propuesto por la Iglesia es un poder. Y ahí nos equivocamos, porque el conocimiento como poder es criticado en los evangelios. Son los fariseos, los doctores de la ley, que, como sabemos, no son muy bien tratados por Jesús. Y por consiguiente, resumiendo, el conocimiento como aventura es profundamente cristiano. Y más aún, un científico que tenga este horizonte de la fe no será peor científico, será mejor científico, porque las preguntas serán más y más profundas y más amplias, yo diría que casi infinitas, mientras que el científico que no tenga este horizonte puede que le ocurra lo siguiente: ¿qué preguntas debo hacer para que me den la beca del programa Horizon 2020? Y esto es una forma de esclavitud también. ¿O qué preguntas debo hacer para ser catedrático? ¿O qué preguntas no debo hacer para ser catedrático? Yo que, señor arzobispo, no soy catedrático. Pero decirles que este horizonte de la fe da más libertad, más profundidad a nuestro trabajo en la ciencia, y creo que incluso por eso hay cosas en Europa y en Occidente que en este momento no marchan tan bien, porque la mejor manera de hacer preguntas es esta, es la manera cristiana. Preguntas abiertas, preguntas aventura. Y por fin el último tema, que es el tema de la misión. El cristianismo supone que nosotros debemos transmitir con toda humildad lo que hemos aprendido. Y la historia de Europa lo cumplió, difundiendo el cristianismo por todo el planeta. Y es ahí quizá donde notamos más la erosión del cristianismo en nuestro continente. ¿Qué misión tenemos nosotros hoy en día? Por supuesto que en este momento no tiene tanto sentido la misión de hace 3, 4 siglos, pero yo creo que nuestro influjo en la globalización podría suavizarlo. Estaba en las palabras de Juan Pablo II que leyó el señor arzobispo. Nosotros podemos dar una aportación para que el mundo sea mejor, con toda humildad. O sea, hay que reinventar la capacidad de transmitir el amor a nivel planetario, y efectivamente Europa sería una excelente plataforma para eso. Cuando llegan estos refugiados, por supuesto, ellos vienen en busca de mejores condiciones económicas, paz, pero en el fondo quizás ellos vengan en busca de aquello que nosotros ya no les llevamos, que es precisamente el amor, la tranquilidad, la fraternidad. Quizás sea eso lo que buscan, y quizá debamos acoger a los refugiados, sin duda alguna, es fundamental, pero sería más eficaz transportar lo que ellos buscan para el panorama de la globalización. Yo creo que esa es una misión fundamental de Europa y de Occidente hoy en día. Y tenemos dos extremos: el extremo de Estados Unidos, donde el planteamiento es distinto, y Europa tendría que ser el polo que planteara algo contrario y efectivamente nuevo. Ayer nos explicaba el señor Compríncipe que Andorra y los Pirineos, aunque parecen una muralla, ¿no? Que fueron también un punto
de encuentro, ¿no? Una zona de confluencia de culturas y de fusión de sociedades. Y yo creo que esa capacidad de fusión la debemos llevar a cabo no solo en estas zonas, sino también en Europa y, si posible, en el mundo, con una condición: es no intentar dominar a nadie. Nosotros debemos dar esto, proponerlo y esperar a que los demás lo acepten, pero es fundamental dar la mano a Europa y al mundo. Bien, muchas gracias. Pues muchas gracias, profesor Magallanes, por esta presentación, por otro lado tan ilustrada, ¿no? Con cuadros de distintos momentos de la historia del arte y además tan rica en metáforas, conceptos, imágenes mentales. Lo agradecemos mucho.